Bienvenidos a Realidades. En este programa estaremos analizando un tema del cual a pocas personas les gusta hablar. Esto se trata del satanismo y de su efecto macabro que está influenciando a toda nuestra generación. Quédate con nosotros porque no solamente observaremos lo más superficial y obvio del peor enemigo de la humanidad, sino que juntos descubriremos lo más macabro y escondido de las peores decepciones satánicas. Ahora venimos bajo alto voltaje. La Biblia dice que Satanás es el señor de este mundo, que él engañaría el entendimiento y cegaría el entendimiento de las personas para que no le resplandezca la luz del evangelio, que andaría como león rugiente buscando a quien devorar. Y nos alerta a nosotros como cristianos con palabras como: estad alerto, estad atento, levantaos, no os ignoréis las maquinaciones del diablo, y algunas otras palabras que utiliza Jesús para que nosotros podamos pararnos en contra de sus maquinaciones. Pero mi pregunta es: ¿habrá Satanás engañado a muchos dentro de la iglesia? ¿Se habrá infiltrado de alguna manera dentro de nuestra comunidad eclesiástica? En algunos análisis que se han hecho y algunos estudios recientes, veamos lo que tenemos que decir al respecto. En una encuesta internacional, se comprobó que tan solo el 50% de los que profesan ser cristianos admiten la existencia de Satanás. ¿Entiendes lo que eso significa? Más del 50% de aquellos que han confesado ser cristianos y que han confesado su nueva fe admiten que Satanás no existe. ¿Cómo es esto posible? Esto es lo que Satanás quiere que nosotros hagamos, que nosotros no creamos en su existencia. Cuando nosotros no creemos que Satanás existe, él puede infiltrarse y destruir nuestras creencias, nuestra fe y lo que Dios quiere hacer con nosotros. Es como si no creyésemos que los terroristas existiesen. Lo que hacemos es que bajamos nuestra guardia, no creemos que ellos existen, ellos se infiltran y destruyen nuestras familias, destruyen nuestra economía, destruyen nuestras bendiciones, y es lo que Satanás ha querido estar tratando de hacer con nuestras vidas, llevarnos hasta la destrucción de nuestra propia moral y de nuestra propia integridad. En la palabra de Dios nos enseña acerca del hijo pródigo. Seguramente has escuchado esta historia. La Biblia dice que este muchacho llegó hasta donde estaba su padre, y escuchemos lo que él se le ocurrió decirle. Un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. En 1 de Juan capítulo 4 versículo 6, la Biblia nos dice que el que comete pecado es del diablo. En Juan capítulo 8 versículo 44 encontramos un grupo de personas comentándole a Jesús que ellos son hijos de su padre Abraham. Jesús dice: vosotros no sois hijos de vuestro padre Abraham, sino hijos de vuestro padre el diablo, porque hacéis lo que el diablo quiere que vosotros hagáis. Satanás ha corrompido todo el mundo, ha corrompido nuestra humanidad, pero no ha parado allí. Ha querido también corromper la iglesia y así infiltrarse dentro de nuestra propia vivencia. Muchos creen que Satanás es una figura siniestra, un monstruo horrible, pero la verdad es que la Biblia nos cuenta que Satanás siempre se presenta como ángel de luz. Es más, la Biblia nos cuenta acerca del trabajo de Satanás en 2 de Corintios capítulo 11 versículo 13 al 15. Veamos lo que la Biblia nos dice. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Satanás es profundamente engañador. La Biblia dice que él usará ministros, evangelistas, pastores para engañar la iglesia de Dios. ¿Y cómo lo hará? Bien fácil, cambiando el mensaje de la palabra, enfocándose en vez de lo que Dios ha dicho y de sus reglas y de su ley,
a la primera regla del satanismo y a la primera ley del satanismo. ¿Cuál es? Fácilmente, haz tu propia voluntad. Y es lo que escuchamos en estos días. Los predicadores modernos tan solo hablan acerca de nuestra propia voluntad. ¿Qué podemos hacer para ser bendecidos? ¿Qué podemos hacer para ser sanos? ¿Qué podemos hacer para ser prosperados? Y la realidad es que lo que hacen es que traen al hijo pródigo de vuelta a los puercos. Es tan importante este punto. ¿Recuerda qué fue lo que hizo al hijo pródigo abrir sus ojos una vez más? Fue que él encontró que estaba comiendo algo sucio y que sus apetitos eran inmundos. Pablo dice que él no hubiese conocido el pecado si no hubiera sido por la ley. La ley le enseñó lo que era el pecado. Pero en este momento no se señala el pecado, porque muchos dicen que al señalar el pecado lo que hace es que daña la autoestima de muchas personas. Mas la realidad es que la única manera de conocer cuál es el pecado que hay en ti es señalando el pecado. Satanás quiere que pongamos una belleza al pecado y que pongamos el pecado solamente al lado y nos centremos en lo que queremos hacer nosotros mismos. Hágase mi propia voluntad. Esto nos parece conocido. Claro, es lo que usa Satanás en el mismo satanismo para traer la destrucción, y es lo que ha usado para traer la destrucción a nuestra iglesia. En este momento nos encontramos con el pastor Miguel Fernández, ex satanista y brujo por más de 29 años. Miguel, ¿cómo comenzaste en esto del camino de la brujería? Bueno, hermano Diony, a los 5 años fue cuando realmente yo empecé a entender lo que mis padres practicaban, ya que vengo de descendencia de africanos, mis abuelos, mis padres, mis tíos, practican esta religión todavía, y yo fui mirando, y crecí en un hogar de santería, espiritismo, palo mayombe. Estamos hablando de Cuba. De Cuba. Esta religión llegó a Cuba en los años 1700, a la provincia de Matanza, y de ahí pues llegó a La Habana. Y para mí pues fue un campo donde yo me desarrollé leyendo libros, buscando experiencia para poder llegar al grado mayor de la santería, que se conoce como babalao. Y mientras yo fui creciendo, fui adquiriendo conocimiento y vi a mis padres en estas prácticas. Y desde que yo nací, Satanás me tenía separado para que yo trabajara, viviera de la brujería. ¿Escuchaste acerca de los cristianos del área? Bueno, en Cuba en aquellos años no se hablaba mucho. Inclusive visitaba personas que estaban en la iglesia católica, y cada vez que en mi casa se hacía una ceremonia me pedían comida de mi casa, y yo era católico, pues no entendía, entonces pensaba que todo lo estaba haciendo bien, ya que en la santería Dios se le llama Olofi, y toda ceremonia que se hace se invoca supuestamente a Olofi, y yo pensaba que estaba haciéndolo bien, que no tenía ningún problema con ser católico y ser brujo. De ahí que viene el sincretismo religioso, la unión de la santería con la iglesia católica. Entonces, prácticamente pudiéramos decir que el trabajo de Satanás sería introducirse y pues mostrarse como un ángel de luz. Bueno, por cierto, la Biblia nos dice que él se muestra como ángel de luz. Así que las personas que están en la santería y en esta clase de brujería están adorando a dioses que son directamente Satanás, pero con otros nombres, la cual pudiera ser un equivalente a nuestros propios dioses. Exactamente. Por ejemplo, tenemos el niño de Atocha en la iglesia católica, conocido en la santería como el Eguá. El Eguá era supuestamente el ser que me ayudaba. Se conoce como el que abre los caminos. Ese es el primero de los 16 que se deben de tomar. El primero que uno tiene que coger es el Eguá. Llamado entre también los guerreros, que está Ogún, que se conoce como San Pedro, y Ochosi, que se conoce como San Norberto. Todos estos santos, como le dicen en la santería, se exhiben en la iglesia católica. Incluso no se hace ninguna ceremonia en la santería si la persona no ha sido bautizada por la iglesia católica. Es importante para el santero poder hacer alguna ceremonia, decirle a la persona que si ya ha sido bautizada, y si no tiene que bautizarse, aún que tenga 30, 20, 50 años. ¿Llegaste a hacer brujería en contra de otras personas? Bueno, no como tal en contra de otra persona, porque dentro de mi corazón no estaba el hacer mal, pero sí vi hacer a otras personas, y sí hice trabajo para que la persona pues pudiera resolver algo, pudiera conseguir algo. Pero cuando tenía problemas con alguien, invocaba a los demonios y le decía que ellos se ocuparan de hacer la parte que yo no podía hacer.
cuéntanos de la experiencia más cercana que estuviste con algún ser de las tinieblas. Bueno, es una pregunta bien fuerte. Fue algo que a la edad de 7, 8 años me hizo sentir con miedo, me hizo sentir tenía que correr para algún lado. Fue una experiencia tan terrible que la recuerdo a veces y digo, wow, se me aparecía un ser. Yo tenía 7, 8 años, no podía entrar a mi casa. Cada vez que yo iba a entrar a mi casa, yo pensaba en ese personaje semidesnudo, que como con una lanza, con algo como para atacarme, para asustarme. Pero al mismo tiempo, Satanás permitía esto para que yo conociera aún profundidades de lo que estaba en la santería. Eso ocurrió dentro de la casa. Dentro de mi casa. Entonces yo no podía entrar a mi casa porque yo le dije a mi mamá, cada vez que yo vengo de la escuela que quiero entrar a mi casa, yo siento la presencia de ese ser. Y yo tenía miedo, pero al mismo tiempo Satanás decía, yo estoy permitiendo esto para que se afinque, para que aprenda. Yo fui destinado de mi familia, de toda mi familia, ser la persona que el diablo había escogido para salvar a mi familia. Wow, entonces Satanás hablaba directamente con su madre, con Sí, su mamá. sí, porque cuando se hace una fiesta satánica, supuestamente se está invocando, por ejemplo, a Yemayá, y se cantan cantos hasta que ese ser se posesiona en esa persona que tiene ese santo hecho, supuestamente, como se dice en Cuba. Entonces, cuando viene ese ser, le habla a la persona, o mi mamá, o cualquier persona que proceda uno de esos seres, habla por mediación de ellos. Entonces ahí cuando se aparece la abuela, se aparece el abuelo, sabe de la forma que murió, habla como la persona que murió. Tuve experiencia porque mi hermano murió y lo veíamos cada vez que hacíamos una misa espiritual, pues él venía encorvado, tenía problemas en su brazo derecho y todo, la voz, todo. Entonces yo estaba tan metido en eso que yo dije, wow, esto es la verdad, este es una cosa que verdaderamente que me da resultado. Entonces Satanás te había hecho creer que estabas en lo correcto. En lo correcto, exactamente. Hay personas, Johnny, que saben que lo están haciendo mal. Saben que le están sirviendo al diablo. Por ejemplo, los ñáñigos. Hay muchas casas de ñáñigos en Cuba, los abacuá, que están cerradas. Porque es una secta satánica donde la persona, ñáñigo, tiene problemas con otra persona y lo puede matar. Conozco de personas que murieron. Por ejemplo, mi mamá, cuando era niña, pasó por al lado una persona que era haitiana y no le dijo buenos días tan José o tan Julián, como se le llamaba antes. Y mi mamá enfermó con una fiebre tremenda. Nada más porque le dijo. No le dijo el saludo. Oh, porque no le saludó. No le saludó. Entonces, mi abuelo sabía lo que estaba pasando. También satánico. Yo tenía un abuelo que murió de 110 años, que era brujo. Y sabía lo que estaba pasando en cuanto a esto. Entonces fue a casa de este hombre y le dijo, ¿qué le hiciste a mi hija? No, yo no he hecho, sí, porque ella tiene fiebre y pasó por aquí por tu casa. Entonces él le dijo que ella no la había saludado en la mañana y que por eso él le había enviado una brujería al momento. Entonces, dentro del mismo satanismo, las personas que le sirven a Satanás pueden contrarrestarse a sus brujerías. Sí, hay personas que llegan a un rango satánico mayor. ¿Por qué? Porque tienen más conocimiento satánico. Por ejemplo, San Francisco de Asís es el rango mayor dentro de la santería, el espiritismo, donde solamente pueden llegar los hombres, no pueden ser las mujeres. Babalao, no puede ser babalao. Babalao es la persona que hace la ceremonia mayor, es el que mata a los animales. Entonces, esta persona tiene un conocimiento profundo. Es igual que en el palo mayombe, el padre que está rayado en palo, que sabe de los sacrificios que se hacen, de la ceremonia fuerte para matar a una persona en 24 horas, para hacer un trabajo fuerte, le dice a una persona, no tengas problema, te tiraron esto, yo voy a preparar esto, búscame huesos de muerto, vete al cementerio, haz cualquier cosa de esta para que esa persona desaparezca de tu vida para siempre. Y sí, han muerto personas a través de santería y de trabajo de hechicería. Algo que me impactó en la santería, que pude ver niños con 3 años siendo sacrificados para hacerle santo. Y yo le dije a Odal, una mujer que estaba conmigo, ¿por qué es que tu hijo Yosani tiene que entrar en la religión tan pequeño? ¿Por qué no vamos a dejar que él crezca y cuando sea grande que le coja el camino? Pero no, porque desde el principio, desde antes de que la persona nazca, ya estaba entregado para Satanás, aún en el vientre de su mamá. O sea que Satanás lo que hace es imitar todo lo que está en la palabra del Señor. Si pudieras resumir en cortas palabras lo que es la esencia del satanismo, ¿qué nos pudieras decir? Bueno, hermano Johnny, para resumir te pudiera decir
que todas las personas andan buscando poder, que todo el que se mete en la santería quiere llegar hasta rango mayor para adquirir poder. Pero pudiéramos resumir todo lo que es santería, brujería con una sola frase. Vive para ti mismo, vive para lograr hacer lo que tú quieres hacer. Ese es el fin de todo lo que hemos hablado del pecado. Desde primera instancia, lo que causó al hijo pródigo apartarse de su padre fue su propia personalidad. ¿Qué podía él hacer para ser prosperado? Dice la Biblia que gastó todo su dinero en prostitutas. Y es lo que estamos viendo, una iglesia prostituyéndose en placeres, gobernada por el egocentrismo. ¿Qué puedo hacer para que Dios me bendiga? Recordemos que cuando el hijo pródigo miró a la comida del puerco y miró su suciedad, lo primero que dijo es: iré a mi padre y le pediré perdón y le diré: Padre, no merezco más ser tu hijo, hazme como uno de tus sirvientes. Pero en este momento no queremos ser verdaderamente los sirvientes de Dios, sino que al contrario, muchas veces queremos que Dios sea nuestro sirviente. Bendíceme, levántame, restáurame, cuando la verdadera razón de nuestra vida es servir a Dios y alcanzar su propósito, su voluntad, y no nuestra propia voluntad. En una encuesta reciente se ha demostrado que tan solo el 2% de todos los cristianos alrededor del mundo profesan su fe. Estamos hablando del 2%. Solamente comparten regularmente, día tras día, a diario, de que ellos son cristianos y de que Cristo puede salvar y levantar. Tan solo el 2%. Esto es un pensamiento que da terror y temor dentro de la vida del cristiano, porque estamos viendo que vivimos en un mundo de egocentrismo solamente para llevar nuestros propios placeres y lo que nosotros queremos y no lo que Dios quiere en nuestra vida. Tú como cristiano, ¿guardas tu palabra o dices mentiritas pequeñas de vez en cuando? ¿Tomas algunas cosas pequeñas que pertenecen a otros? ¿O te entretienes mirando y admirando el cuerpo del sexo opuesto? Pues si haces estas cosas que a veces parecen pequeñas, la Biblia dice que en el día del juicio, esto es lo que al que llamas tu Señor te dirá. Entonces le diré claramente: jamás los conocí, aléjense de mí, hacedores de maldad. Estamos en camino para hacer algunas encuestas para saber lo que la gente cree acerca de Satanás. Y si creen que existe, ¿cómo lo describirían? Si tú crees que Satanás existe, ¿cómo tú lo describirías, Satanás? ¿Qué clase de personaje? Bueno, como para mí, como una persona normal, porque Dios, él era de semejanza igual que Dios, porque era el ángel número 1 de Dios. Sí, pero si Dios es bondad y es justicia, entonces ¿qué sería Satanás? Lo contrario. Lo contrario. La maldad. La maldad. ¿Usted que Satanás existe o...? Sí, existe, claro que sí. ¿Existe Satanás? ¿Cómo usted cree que sea Satanás? No sé muy bien, pero sí existe. Existe. En su creencia, ¿cuáles son sus raíces? ¿Qué usted cree de Satanás? Satanás piensa que uno mismo lo hace, ¿no? Las cosas malas. Más que eso. Satanás es la maldad interior de cada persona. Pues prácticamente sí. Ok. Eso es todo. Entonces es como que Satanás, cada persona tiene su propio Satanás. Así puede ser. ¿Qué cree usted de Satanás? Dígame. No importa qué creas, cualquier cosa que creas de Satanás. Yo creo que existe, pero que, ¿cómo te digo? Es algo malo. ¿Qué más quiero decir? Que, no sé. Que es algo malo. ¿Crees que existe Dios? Claro que Claro sí. que sí. Ok. ¿Y existe un cielo? Claro Sí. que sí. ¿Existe también un infierno entonces? Claro que sí. Sí. ¿Cree usted que Satanás existe? Creo que sí. ¿Cree que existe? ¿Y Dios cree que existe también? Amén. ¿Qué usted cree que haya que hacer para salvarse del infierno? Buscar de Dios. ¿Buscar de Dios? Señor. ¿Cómo se busca de Dios? Bueno, yendo a una iglesia, orando y estando pegado al lado de él. Ok, entonces el que busca de Dios es de Dios. Y Bueno, el que- no todo el tiempo. Ajá. No, pero el que busca de Dios sinceramente Es de Dios. Y el que no busca de Dios es... De Satanás. Una de las mentiras más engañadoras de Satanás, en la cual ha destruido la mente de tantas personas, es el hacerle creer que Satanás no es una entidad real, ni es un personaje verdadero, sino que es una influencia, una fuerza de la naturaleza.
Muchas personas han sido engañadas por esta mentira y es más, algunos han entrado al satanismo a través de esta poderosa mentira y engaño. Anton LaVey, fundador de la iglesia satánica, aunque él admite que Satanás no es una fuerza real y enseña que no es una entidad verdadera, sino tan solo una fuerza de la naturaleza, en una de las entrevistas que estuvimos con Susan Atkins, el asesino en serie que atendía regularmente a los servicios satánicos y era gran amigo de Anton LaVey, nos cuenta que Anton LaVey le comentaba que él sí creía en Satanás y que le adoraba verdaderamente como su Señor y como su Dios, que también creía en el Dios de la Biblia, pero había refutado totalmente adorar a nuestro Dios Jesucristo y que sabía que Satanás era una realidad tanto como el Dios de las tinieblas como el Dios del infierno. Richard Ramírez, conocido mundialmente como el Matador, admitió ser fiel servidor de la iglesia satánica y por supuesto de Satanás. Fue fuertemente influenciado a través de la Biblia satánica, la cual enseña que una persona puede llegar a diferentes posiciones en el infierno y puede llegar a reinar juntamente con Satanás dependiendo de cuántas vidas humanas pueda sacrificar. Richard Ramírez, creyendo que matar gente le iba a dar un gran puesto en el infierno, salió despiadadamente, destruyendo así la vida de multitudes. ¿Cómo tú te sentirías? ¿Tú te sentirías que sirves a Dios o que sirves a Satanás? Ahora no te puedo... Estoy ahí. ¿Estás ahí? Como en los dos lados. En los dos lados. Para mí. ¿Y tú crees que hay en dos lados o que haya uno solo? No, lo que hay es uno. ¿Lo que hay es uno? Sí, lo que hay es uno. Entonces, ¿qué lado tú crees que está? Pero que yo digo que estoy en los dos por no para decir engañarte que... a ti mismo. Exactamente. pero entonces, ¿en cuál realmente tú crees que estés? ¿Cuál? Pues en el infierno. En el infierno. ¿Y no te preocupa eso? Seguro que sí. Sí. Si tú tuvieras, digamos, una fecha en la que te dijeran tal día es tu muerte, ¿qué tú harías? Pues uno correría por la iglesia, algunos así. Ya, pero entonces si tú te quedas pensando en eso, uno sabe que la muerte puede ser en cualquier momento. Sí, eso es correcto. Y si tú piensas eso, ¿por qué tú no corres ahora mismo a Dios y le dices, ¿sabes qué? Voy a tratar de servirte porque si yo muero hoy, Sí. yo no quiero terminar en el infierno. Uno es cabeciguro. Porque no me venga a decir tú a mí que uno sabiendo, porque yo soy criado en el Evangelio, sabiendo las cosas y uno es cabeciguro. ¿Por qué se te hace tan difícil? Pues por uno estar en las cosas que uno está en la calle y ya tú sabes. ¿Y tú crees que eso sería, valdría la pena todas esas cosas de la calle por una eternidad en el infierno, en el cielo? No valdría la pena estar en la calle, sí, pero que como te digo, uno es cabeciguro. No es cabecudero. Si tú conoces todas esas cosas, no vale la pena estar fuera, ¿verdad? Porque si conoces que uno es cabeciduro, es tan fácil decir, ¿sabes qué, Dios? Yo voy a dejar de ser cabeciduro y voy a empezar a servirte. En vez de estar en las cosas malas, pues voy a introducirme en lo que Dios quiere que haga. ¿Sí? ¿No te gustaría este día entregar el corazón otra vez al Señor y decir, ¿sabes qué, Señor? Yo voy a volver, otra vez voy a hacer como que Que, como te digo, ahora no estoy preparado, porque uno tiene que estar preparado para tomar esa decisión. ¿Qué clase de preparación tú crees que Bueno, la preparación es uno tener el corazón para entregárselo a Dios y seguirle en verdad buscando los caminos del Señor. Pero la Biblia dice que ven como tú eres a Dios. La Biblia no habla acerca de una preparación, dice la Biblia que quien sea, cualquier persona que aceptara a Jesús como su Salvador, será salvo. Entonces, sea un asesino, hayas acabado de matar a alguien, o seas tan solo una persona que ni mienta ni adultere, pero cualquier persona que tan solo acepte a Jesús como su Salvador será salvo. No hay que tener una preparación para poder ser salvo. Hay que tener preparación para ser salvo. Pues no, es solamente llegar al Señor y decirle, ¿sabes qué, Señor? Y seguirle los caminos. Sí, ¿sabes qué, Señor? Hoy tal vez yo no esté preparado, pero yo voy a decidir, porque es algo tan simple, es tan solo, dice la Biblia, que confesare con su boca que Jesús es el Señor, será salvo. Es algo tan simple de solamente abrir la boca y decirle, Señor, yo te confieso que tú eres mi Salvador, yo quiero hoy ser salvo. ¿Qué fecha es hoy? Hoy es 22 de febrero del 2006. Hoy 22 de febrero, Señor, yo quiero ser salvo. ¿No te gustaría ser salvo en este día? Como te digo, no estoy preparado todavía. Es
que José no se necesita una Yo sé, preparación. para es eso. que te digo, porque yo me conozco y tantas veces, porque eso es lo más lindo, servirle al Señor, eso es lo más lindo. Nunca dejes de tratar, ¿tú me entiendes? Porque aunque vuelvas y caes, la Biblia dice, el justo, aunque 70 veces caiga el justo, Jehová lo va a levantar. José, si tú caes 70 veces, si hoy tú aceptas a Jesús y te acercas al Señor y caes hoy mismo y reconoces tu caída, la Biblia dice que si caes 70 veces, Dios vuelve y te levanta. Sabemos que siempre vendrán momentos difíciles, pero aún entre los momentos difíciles, el Señor siempre te va a decir, ¿sabes qué, José? Yo te amo, tú eres mi hijo, y si tú te arrepientes de tus pecados, yo voy a perdonarte. Entonces no esperes a una preparación, porque tal vez el día de tu muerte llegará, y tú no sabes cuándo, y la preparación nunca venga, y tengas que pasar toda tu eternidad en el infierno. ¿Qué te parece, José, si hacemos una oración aquí rapidito? Una oración bien Bueno, simple y bien una oración, fácil. Sí. pero ¿Qué te parece si le dices al Señor, Señor, hoy te confieso como mi Salvador, perdona mis pecados? Esa oración bien fácil, Sí, bien sincera, bien no, yo fácil. entiendo, pero estoy preparado. Te lo digo honestamente, estoy preparado. Cualquiera sean las cadenas que puedan haber en tu corazón, José, Dios puede romper esas cadenas. Nada más darle la oportunidad. Dale la oportunidad a otros. Es tan fácil, tan sencillo. Cualquiera sea lo que te ata, solamente dile, Señor, sabes que esto me ata y yo no estoy preparado, tú no sabes que yo no estoy preparado, pero yo te voy a dar la oportunidad a ti, a que me ayudes a yo poder seguir hacia adelante. ¿Qué te parece? No toma ni un minuto esa oración. ¿La hacemos? Cierra tus ojos. Señor, venimos delante de tu presencia con vos en este momento. Y en tu palabra dice que confesaré con sus labios que tú eres el Señor, será salvo. O sea, atrévete a confesar ahora con tus labios y dile, Señor, sálvame de mis pecados. Señor, sálvame de mis pecados. Quiero servirte, quiero seguirte. Me aparto de lo malo. Ayúdame a servirte para siempre. En el nombre de Jesús. Amén. José, eres salvo. ¿Ves qué fácil y qué sencillo es eso? Ahora lo único que tienes que hacer es dejar que Dios trabaje con tu vida. ¿Tú me entiendes? Vendrán momentos difíciles, vendrán altas, vendrán bajas, pero lo más importante es que tú quieras en tu corazón servir al Señor y decirle, Señor, tú sabes que no soy lo más perfecto del mundo, pero quiero servirte y si caigo, yo voy a volver a levantarme hasta que un día yo venga a ser como tú. La Biblia dice que podamos crecer hasta llegar al tamaño del varón perfecto que es Cristo Jesús. Este ha sido el final de nuestro programa, pero si quieres más información acerca de los temas que hemos estado hablando hoy y en nuestros programas pasados, puedes irte al www.dionybaez.com. Y recuerda que estamos viviendo en un mundo de realidades. Si usted desea adquirir este u otros episodios del programa Realidades, puede llamarnos al 1-866 Libre Soy. Y recuerden de visitar nuestra página web www.dionybaez.com, donde encontrarás acceso a nuestro catálogo para otros materiales.